La religión como catalizador de las raíces mexicanas. Primero que nada, esta es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México. Se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México. Es usada principalmente como templo religioso, pero por su belleza es visitada por turistas y ciudadanos para admirar su construcción. Sus servicios son ceremonias de enfoque religioso, misas principalmente. Sabemos que la religión ha sido uno de los pilares de la población mexicana, iniciada en la evangelización justo después de la conquista en el año 1521. Esta catedral fue hecha para dar evidencia de la gracia del Señor, dirían los evangelistas. Fue más que nada para dar evidencia de la grandeza que tendría la población si creían en Dios. Esta fue la estrategia para inspirar a la población a aspirar a ser más, a mejorarse a sí mismos para tener una vida digna y ganarse su lugar en el paraíso. Esto fue solo un eufemismo para lo que querían decir. Esto era que, a través de las creencias, podrían ayudar a desarrollar el país que recién se estaba construyendo. Su construcción duró aproximadamente 250 años, siendo iniciada en la época colonial y acabada justo cuando iniciaba el movimiento de independencia en el año de 1810. Ha visto muchas ceremonias, eventos religiosos, formas de vestir y clases sociales. Todo esto es de suma importancia para entender la forma en que ciertas costumbres se modificaron hasta dar como resultado todo lo que se practica de manera religiosa hoy en día de manera precisa y acertada. Se han encontrado numerosos textos documentando la vida de la época, dando un contexto de cómo fue vivir en ese entonces. Este es un importante edificio de la época de la independencia y del México independiente. Dio lugar a incontables eventos como ensambles musicales, misas, entre otras cosas más, que dan contexto a la forma en que se vivía hace 200 años. Además de ser memoria histórica, es una obra arquitectónica de proporciones impresionantes y majestuosas. Lo que se planea hacer para difundir este monumento arquitectónico es a través de comida a historiadores. Se dará comida de la época para dar un incentivo a dos de los sentidos en el cuerpo. Para disfrutar mucho más el recorrido, en este caso se dará cochinita pibil, que fue una combinación de comida maya e hispánica, para dar legado a este icónico platillo. Los dos sentidos que estarán expuestos a este recorrido serán el gusto y la vista. Todo esto es para comparar que no ha cambiado mucho la gastronomía y dar una perspectiva acerca de lo importante que fue el mestizaje para dar lugar a estas religiones, a la religión y costumbres que se tienen hoy en día. Además de esto, por medio de los historiadores o también guías, se relatará de manera oral la historia de la catedral, que tienen, ya que en esta se dan explicaciones detalladas acerca de los sucesos que se vivieron y la importancia que tienen en las creencias de la población mexicana actual. Todo aquel interesado en tener el recorrido escuchará las incontables historias que ha habido desde la conclusión de la construcción de la catedral, teniendo un impacto directo sobre su opinión de la religión, de las creencias y de la iglesia en general en México. Además, un suceso de gran importancia en la historia de México fue la independencia. Inició en 1810 liderada principalmente por el cura Hidalgo, un líder tanto religioso como militar, que posteriormente fue sucedido por Morelos, que igualmente era un líder tanto religioso como militar. Conocer uno de los templos, muchos de los templos religiosos como lo es la catedral, da contexto del por qué los líderes más importantes de este movimiento eran hombres de fe, principalmente porque en ese entonces todo el conocimiento se centraba en la iglesia. Esta repartía la cultura por medio de misas y distribuía solo lo que se creía apropiado por el pueblo. Saber todo esto da una perspectiva fresca acerca de las motivaciones de héroes nacionales y su lucha por un país soberano y libre. Y es por eso que es muy importante recordar la historia por medio de este edificio de gran importancia histórica.